no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, lea conmigo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, ¿qué dice ahí? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La ciudad de Corintios era una ciudad portuaria y era una de las iglesias que le tocó sufrir mucho los ataques de las tinieblas. Corintios era una ciudad cosmopolita de mucha gente, pues era un puerto, salía mucha gente. Y la condición de esta ciudad puerto no era la mejor. Y la iglesia ahí reunida había recogido una buena representación de la sociedad. Y la iglesia estaba viviendo muchas cosas. Estaban en las casas, que estaban en las familias, que estaban en la ciudad. Y de una u otra manera estaban manifestándose en la iglesia. Pero la iglesia de Dios es la respuesta a la necesidad humana. La iglesia de Dios es el diseño de Dios para traer sanidad a las ciudades, para traer sanidad a la sociedad. Y Pablo entonces equipa a la iglesia. Y Pablo les deja al descubierto y les explica en estos pequeños pasajes qué es lo que está pasando. Y en primer lugar, Él les da a entender que hay precisamente una lucha espiritual. Y así como Él explica a la iglesia de Corintios que hay una lucha espiritual, que hay un nivel de guerra, que hay un reino de las tinieblas que no se ha quedado de brazos cruzados y que tratará y hará muchas cosas para hacer que usted regrese o para hacer que usted se desanime, para que usted entre en depresión, en tristeza, para que usted se confunda, para que usted se desoriente, para que usted llegue un día a debilitarse. Entonces usted tiene que entender que al venir al reino de nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros fuimos sacados a la fuerza de otro reino, y que nosotros fuimos a la fuerza, fuimos violentamente sacados de ahí y fuimos comprados con el poder de la sangre de Jesucristo. Pero la Biblia dice que el enemigo tiene una característica, y es que es insistente y tratará, y dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quién devorar, y especialmente ha puesto la mirada sobre aquellos que han salido de sus redes, aquellos que han sido llamados, aquellos que son escogidos. Entonces usted tiene que entender que cuando usted viene a la casa del Señor, que cuando usted da su palabra para recibir al Señor Jesucristo, usted es desmembrado, desligado del reino de las tinieblas, pero que por un tiempo el reino de las tinieblas va a presentar oposición. Y Pablo entonces les pone en la perspectiva a la iglesia y les aclara que lo que está sucediendo es precisamente una batalla, pero él le garantiza que Dios ha ganado de antemano esa batalla, y que no tienen que tener más que saber entender qué es lo que está pasando, tener la confianza en Dios y saber que Dios nos va a sacar adelante. Y entonces él le dice y les descubre y les describe que aunque andamos en la carne, que aunque militamos en la carne, hay usado dos palabras. Primero dice andamos y luego dice militamos. La primera tiene que ver con el vivir, la primera tiene que ver con hacer las cosas, con lo cotidiano que hacemos. Él dice todo lo que hacemos, aunque seamos espirituales, no dejamos de estar en esta carne, no dejamos este cuerpo, seguiremos viviendo en este cuerpo y sometidos a las presiones que tiene este cuerpo mientras estemos en esta tierra. Llegará un momento maravilloso en el que seremos transformados y glorificados para vivir para siempre con Él. Pero mientras llegue ese tiempo, vamos a tener que aprender a vivir, a lidiar con las cosas de esta vida.
Y las cosas de esta vida, en el mismo renglón usted mira cómo de andar se cambia la palabra a militar. Y dice, andamos pero no. Ya cambia la palabra. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas diarias se van a convertir en una batalla. Muchas de las cosas comunes pueden ser una batalla. Porque venimos de estar años siendo entrenados en una manera de vivir. Fuimos entrenados en una manera de pensar. Fuimos entrenados en una manera de hacer las cosas. Y cuando venimos al Señor y leemos la palabra, encontramos que muchas de las cosas que damos por correctas no son correctas delante del Señor. Que muchas maneras de hacer las cosas, que muchas maneras de obtener resultados, que muchas maneras de lograr algunas cosas en nuestra vida no están correctas de acuerdo a la palabra. Y mientras nosotros no alineemos nuestra vida a las cosas, a lo que está escrito en la palabra, entonces esa lucha estará dentro de nosotros. Y no es hasta que renovamos nuestro entendimiento, y no es hasta que dejamos que la palabra venga y transforme nuestro entendimiento, que nosotros vamos a ir siendo transformados. El anhelo de Dios es que seamos transformados. El anhelo de Dios es que se manifieste, dice la palabra, que el anhelo de la creación completa es que se manifiesten los hijos de Dios. El anhelo de Dios es precisamente eso. Y un día la naturaleza divina, un día la naturaleza de la nueva creación tomará el lugar del viejo hombre, de la vieja mujer. Un día, más tarde o más temprano. Pero mientras tanto, eso se vuelve entonces una lucha. Y Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y describe entonces la lucha, la batalla, y describe también las armas de nuestra milicia. Y dice, entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales. Diga conmigo, no son carnales. Dígalo conmigo, las armas de nuestra milicia no son carnales. Y él entonces hace un contraste y dice, no son carnales, por lo tanto, al no ser carnales, tienen una característica. Y él dice entonces, son, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay muchas cosas que usted puede hacer para agradar a Dios. Hay muchas cosas que usted puede emprender por su buena voluntad, por su buen deseo. Pero muchas de ellas caerán dentro del ámbito humano. Y ante una batalla espiritual, las armas humanas no tienen ninguna trascendencia y no tienen jurisdicción para ir y penetrar en el área del espíritu. Así que usted tiene que entender que hay cosas que pasan en su vida porque está dentro de una batalla espiritual, pero que no es con armas humanas, que no es con fuerza humana, que no es con astucia humana, que no es mucho menos con artimañas de las tinieblas que usted va a salir adelante. Entonces eso nos llama la atención y pone en perspectiva de que hay algo espiritual, de que hay un asidero de armas espirituales de las que yo debo de echar mano como hijo de Dios, que hay un equipaje, que hay un armamento para los hijos de Dios, porque aquel que nos llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, no nos llamó para estar indefensos, nos equipó, nos dio armas poderosas. ¿Para qué? Para salir victoriosos, armas poderosas para mantenernos firmes, armas poderosas no solo para mantenernos firmes, sino para avanzar. Y cuando usted mira que su vida se paraliza, cuando usted mira que su vida retrocede y usted mira que no hay un avance, es tiempo de echar mano de las armas espirituales que son poderosas para avanzar, que son poderosas para estar firmes, que son poderosas para no retroceder. Y yo declaro que en esta mañana esas armas, esos recursos del cielo están a su favor y están escritas en la Biblia. Pablo dice que son poderosas. Diga conmigo, son poderosas en Dios. Algunas de ellas usted las conoce, las predicamos cada día, las vivimos cada día y se convierten en armas poderosas, unas para no retroceder, otras para mantenerse firme y otras son armas ofensivas para ir hacia adelante.
Usted tiene que saber entonces que el Dios que lo llamó no lo dejó solo. Que el Dios que te llamó no te llamó para estar sufriendo y aguantando palos del enemigo toda tu vida. Que hay un momento, dice la palabra, resistid al diablo y el diablo tendrá que huir de vosotros. No le toca a usted retroceder, no le toca a usted debilitarse. Dice la palabra que usted se mantenga firme y él tendrá que retroceder. No le toca a usted, no le toca a usted. No es herencia, no es la legalidad suya, no es la promesa de Dios que tú retrocedas. La promesa de Dios es que te mantendrás firme, ceñido con toda la coraza de Dios, ceñido con tu armadura del Señor, y vas a prevalecer. Aunque te buscan tinieblas, aunque vengan tinieblas, aunque vengan y se levanten contra ti, la Biblia dice que aunque contra ti se levanten 1000 a un lado y 10.000 al otro lado, no van a hacerte daño, no van a hacerte daño. Delante de ti caerán, delante de ti caerán. ¿Por qué? Porque hay esa garantía, porque tenemos armas poderosas en Cristo Jesús. Armas tan sencillas como congregarse. Usted sabe que congregarse, el venir a la casa del Señor, David decía, es mejor un día en tu casa que 1000 años fuera de ella. ¿Qué descubrió David? David descubrió que había una unción colectiva, que algo venía y lo arropaba cada vez que venía a la iglesia del Señor, que había algo, una manifestación hermosa de su gloria en medio de su casa. Y David entonces entendió que esa era un arma, que podía estar muy afligido, muy perseguido, pero cuando él venía a la casa del Señor, él sentía que se recibía una transfusión de vida, que el espíritu de resurrección venía sobre él, y que aquel debilitado, que aquel cansado se volvía en un poderoso guerrero, un león que podía tomar su presa. Algo tan sencillo como congregarse. Por eso Pablo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ¿sabe qué? Algunos todavía razonan y dicen, no, es suficiente el domingo. Aquí se invita para que venga usted los días de culto en la semana, y muy pocos vienen, aún muchos pudiendo venir. Yo te digo, te estás perdiendo de algo. Miren, los cultos de semana se tocan temas a profundidades que no se pueden tocar el domingo, porque el programa es muy cargado. Pero los días de semana se puede escudriñar la palabra de una manera diferente. No hay transmisiones por televisión, no estamos sujetos a un horario, no estamos sujetos a una radio, no. Se escudriña la palabra de una manera más, y ahí es donde usted logra conocer mucho más a profundidad las cosas que Dios tiene para usted. Cosas tan sencillas como la alabanza, la adoración son armas de guerra. La oración, el ayuno. La oración y el ayuno, déjeme decirle, no son una opción para usted. No es algo que usted decide, o sí o no, me conviene o no me conviene. Es simplemente la inyección de vida diaria, la conexión con el cielo, la nutrición diaria que no necesito, el alimento diario. Un arma tan sencilla es la palabra del Señor, el leer la palabra del Señor. Cuando no tenemos palabra del Señor, vamos a estar llenos de cantidad de argumentos, vamos a estar llenos de cantidad de cosas en nuestra mente, y se pueden volver en algún momento precisamente como minas que van a sabotear nuestros pensamientos. El libro de los Proverbios dice que así como el hombre piensa, así precisamente es él. Esto es donde el hombre nos enseña que muchas formas que yo tengo de hacer las cosas, de ver las cosas, que mi conducta, que mi manera de ser está ligada y está controlada de la manera en que yo pienso. La manera en que yo pienso tiene la capacidad de inducir sentimientos y despertar emociones. Si usted piensa de alguna manera, usted va a poder soltar. Antes entonces de un sentimiento hay un pensamiento. Antes de una conducta hay un pensamiento. Antes de una emoción hay un pensamiento. Así que una de las batallas más fuertes es a nivel del pensamiento. Empieza usted a pensar que una persona lo ama y usted terminará amando a esa persona. Ahora empiece a pensar todo lo contrario, a pesar de que esa lo ama, empiece a pensar que esa persona ya no lo quiere y usted terminará peleándose con esa persona.
¿Sí o no? ¿Dónde se generó el sentimiento? ¿Dónde se generó la emoción? Se generó en el pensamiento. Ahí es donde se generan entonces muchas cosas que usted hace, muchos deseos que usted percibe, siente, que si no se da cuenta llegan a controlar hasta su vida. ¿Sabe de dónde empiezan? ¿Dónde surgen? Surgen precisamente del pensamiento. Y allá es donde Pablo acerca del ente, y él entonces, capítulo 5, versículo 5, él enseña y pasa a hablar del versículo 4, hablar de fortalezas, habla de derribar argumentos. Vaya conmigo al versículo 5, dice, derribando argumentos. ¿Y derribando qué? Toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento. Subraye 4 palabras, por favor, en su Biblia. Fortalezas, argumentos, altivez y pensamientos. Se lo repito, versículo 4 y versículo 5. Fortalezas, argumentos, altivez y pensamientos. Entonces le dije, la manera en que nosotros somos, nos conducimos, actuamos, sentimos emociones, sentimos y albergamos sentimientos, tiene que ver precisamente con la manera en que yo pienso. La manera en que yo pienso se va a ir constituyendo dentro de mi mente ¿en qué? En lo que se llama argumentos. Los argumentos es aquella manera en la que usted recibe lo que alguien le dice. Yo puedo estarle predicando a usted y usted está teniendo una respuesta hacia las palabras que yo le estoy diciendo. Sea una buena respuesta, sea un stop, sea ¿qué? Una duda. Ese pensamiento que usted está teniendo se llama un argumento. Un argumento es entonces la respuesta que yo tengo ante una palabra, ante una idea, ante algo que yo le propongo o ante algo que le propone Dios en la palabra. Lo ideal sería que nosotros en humildad nos sentáramos a recibir la palabra. Pero usted muchas veces sabe que hay algo dentro de nosotros, en nuestra mente, que contradice la palabra, que se opone a la palabra. Eso que se opone a la palabra se llaman argumentos. ¿Dónde está eso? Eso está en la mente. Ahora, es importante entender el propósito de los argumentos, el porqué de los argumentos. Los argumentos no tienen un significado totalmente negativo. Los argumentos sirven también del lado positivo, del lado del reino, de la luz, del reino de los cielos. ¿Por qué? Un argumento es un pensamiento que usted ha absorbido, lo ha tratado, lo ha hecho suyo, lo ha asimilado, lo ha aceptado. Entonces también sirve para negar aquello que no viene del Señor. Alguien me puede decir a mí algo que no esté en contra de la palabra, y yo dentro de mí se levanta algo que se opone a que alguien diga algo en contra de Dios, a que alguien diga algo que no está escrito en la palabra. Yo también tengo un argumento positivo a favor de la palabra que se opone cuando escucho algo. Yo a veces puedo escuchar mensajes o escuchar gente hablar, escuchar canciones, y algo se levanta dentro de mí y dice, eso no está correcto, eso no es de Dios, eso no es bíblico, eso no está teológicamente correcto. Es un argumento, es un mecanismo de defensa. Pero el diablo ha aprendido a qué, y ha tratado y entrenó mucho tiempo nuestra mente para levantar argumentos. ¿Para qué? Para debilitar nuestra fe, para debilitar nuestra salud, para manipular nuestras emociones, para llevarnos a la ruina, para llevarnos a la miseria, para enraizar las maldiciones. Muchas cosas que hay en nuestra vida, ¿sabe? No salen de nuestra vida y no las logramos vencer porque hay argumentos levantados dentro de nuestra mente que, aunque la Biblia dice que la palabra es poderosa y que la palabra prosperará y que la palabra enviada por Dios va a hacer y va a surtir el efecto como espada de doble filo, hay algo que impide a la palabra que la palabra
produzca efecto en mí. ¿Y sabe qué es lo que impide que esa palabra no llegue a penetrar a lo profundo de mi ser? Por causa de los argumentos. Los argumentos es como que yo esté lanzándole una pelota y usted, en vez de recepcionar la pelota, usted tenga una raqueta y me regrese la pelota. Eso es un argumento. Entonces yo le puedo estar diciendo la misma palabra del Señor, yo le puedo estar declarando la voluntad de Dios, pero como hay algo en su mente que rebota, que me regresa la palabra a mí, que le regresa la palabra al autor de la palabra, esa palabra no puede entrar en usted. Por lo tanto, no puede producir un cambio, no puede germinar una buena semilla. Así dice la palabra en los evangelios, que hubo un sembrador que salió a regar las semillas a diversos campos, y habla unos de una tierra que no recibieron la palabra, habla de otros que recibieron la palabra en medio de espinos y abrojos, pero habla la Biblia también de otros que son buena tierra, que sí pueden recibir. ¿Cuál es la diferencia de esos campos? Porque unos pueden recibir, porque otros sí pueden ver la manifestación de Dios a través de la palabra y ver que la palabra fructifica en ellos, precisamente por los argumentos que hay en la mente. Los argumentos son como pequeños ladrillos. ¿Sabe cómo se construye un muro? Con pequeños ladrillos. La Biblia habla ahí de que debemos derribar fortalezas. Diga conmigo, debemos derribar fortalezas. ¿Cómo está construida una fortaleza? Una fortaleza está construida por muros altos, con torres de vigilancia. Sí, esa es una fortaleza. Tremendos muros de metros de grosor. Pero ¿sabe cómo fueron construidos? Fueron construidos poco a poco. Fueron construidos piedra por piedra, ladrillo por ladrillo. Y donde no había nada, en lo llano, fue construido un cimiento. Y ahí fueron colocándose piedras, ladrillos, cemento, cal, arena, hasta que llegó a ser ¿qué? Hasta que llegó a ser una tremenda pared. Ahora, mire usted esta pared, mire aquella pared. Usted no mira, pero atrás de esa pared, ¿sabe qué hay? Bloques, ladrillos. Mucha gente mira la oposición en su vida. La pared es algo que se opone a que se manifieste la bendición de Dios, pero no sabe que esa oposición, esa fortaleza, eso que le impide ver la manifestación de Dios en su finanza, lo que le impide ver la manifestación de la palabra de Dios en su vida, en su salud, en la restauración de su vida, de su matrimonio, de sus hijos, en la liberación de conductas destructivas. La gente mira, la gente dice que hay algo. Es que hay algo que me impide creer. Es que ya días estoy en el Señor, pero siento que no avanzo. Es que vuelvo a caer en lo mismo. ¿Sabe qué está viendo la gente? Está viendo una fortaleza, está viendo un muro, pero no sabe que ese muro fue construido por pequeños pensamientos llamados ¿cómo? Llamados argumentos. Y yo debo de estar pendiente. Y yo debo de saber que durante años mi mente fue entrenada para ir alojando pensamientos destructivos, pensamientos llenos de ateísmo, pensamientos llenos de religiosidad, pensamientos llenos de pobreza, de miseria, pensamientos llenos de ruina, pensamientos llenos de amargura, llenos de soledad, llenos de irritabilidad. Y esos fueron construyendo y se fueron solidificando uno tras otro, hasta levantar lo que se llama hoy un muro o una muralla. ¿Qué pasa cuando se levanta un muro o una muralla? Póngase usted allá donde está el pastor Berna y hay alguien en el parqueo ahí atrás. Diga, por más que el pastor Berna deje ahí los pulmones para transmitir un mensaje al que está allá, jamás el que está al otro lado podrá entender el mensaje, ni mucho menos obedecer una instrucción. Es el objetivo de las fortalezas construidas a través de argumentos. Que uno pueda lanzar la palabra, y aunque se hable la palabra,
que aunque se predique la palabra, que aunque se diga la palabra, que aunque vengan los predicadores más ungidos del mundo, que aunque venga un ángel a hablar, mientras está un muro levantado dentro de ti, llamado altivez, llamado fortaleza, construido con argumentos, la palabra no va a penetrar, ni siquiera va a llegar. Esta gente que recibe la palabra con emoción, se emociona, se alegra, pero dice que la semilla cae tan debilitada, el mensaje ha sido tan escaso, tan debilitado. Pero hay otra gente que al contrario puede escuchar un medio mensaje, ni siquiera puede escucharlo completo, escucha una pequeña frase, va en algún momento y escucha una pequeña porción de la palabra, pero hay tanta limpieza en su mente, hay tanta limpieza, tanta evacuación de escombros, tanta evacuación de argumentos, que con lo poquito que agarre, con eso es suficiente. Pero cuando estamos llenos de altivez, queremos que el predicador se desgalíe, deje los pulmones ahí. Pero el problema no es el predicador, el problema es que estamos llenos de argumentos en la mente, que palabras que nos dan, palabras que rebotamos, palabras que nos bendice, palabras que no aceptamos. Ese es el problema en muchos de nosotros. Y es terrible porque podemos estar viviendo y estando muchos años en el Señor, viviendo esta condición, viendo que no avanzamos espiritualmente, llegándonos a acomodarnos, sentirnos hasta a gustos con estar acomodados. Deberíamos de sentir el fuego del Señor para hacer el trabajo evangelístico. Deberíamos de sentir el fuego de Dios por las almas. Deberíamos de sentir hambre por su presencia. Pero nos acomodamos, llegamos a un momento en que nos asentamos. ¿Sabe por qué? Porque hemos engrosado el corazón y nuestra mente se ha llenado de tanto argumento que aún la propia palabra no está surtiendo efecto en nosotros. Aunque la palabra es poderosa y es arma de doble filo, capaz de penetrar, capaz de hacer distinción entre el alma y el espíritu. Aunque sea la palabra poderosa de Dios, dentro de mí hay algo que yo tengo que aprender, y es a evacuar, a sacar esos pensamientos. Hay muchos pensamientos de ateísmo, hay muchos pensamientos de hedonismo. Hedonismo es la corriente aún dentro de la iglesia, también conocida como sesionismo, que dice que las cosas del espíritu fueron para la iglesia del primer siglo, que todas las manifestaciones del poder de Dios no son para este tiempo. Y sabe, muchos alguna vez estuvimos sometidos a esas doctrinas o escuchamos esas doctrinas. Algunos las rechazamos, otros dijimos, sí, puede ser que tenga razón. Al simplemente asentir de esa manera, yo levanté un argumento en contra del poder de Dios, en contra de la palabra. Cuando alguien entonces habla acerca de que Dios me quiere bendecir, que Dios me quiere sanar, que Dios me quiere prosperar, hay algo que se levanta como una barrera que impide que la palabra venga a mí. Ese argumento me juega en contra. Ese argumento se levanta en contra del conocimiento de Dios. Las fortalezas, la altivez tienen como propósito dos propósitos. El primero es aislar la palabra de Dios, impedir que la palabra de Dios llegue a la vida de la persona. El segundo, o la segunda intención de la altivez o de las fortalezas, es causar división en la mente de la gente y convertir a la gente en gente de doble ánimo, de doble pensamiento. Un día piensa que sí, al otro día del mismo asunto piensa que no. Un día siente que sí, otro día que no. Un día cree, otro día no cree. Un día cree que le conviene, otro día cree que no le conviene. Eso se llama ¿qué? División en el pensamiento, división en la mente. Aquel que ha sido trabajado por la palabra y que ha dejado que la palabra opere en su vida, va a tener una forma de pensar rectilínea de acuerdo a la palabra de Dios, una palabra que va enfocada a la palabra del Señor. Y lo que cree hoy, lo creerá más fuerte mañana, pero no estará en esa dicotomía de que cree o no cree, me sana o no me sana, me quiere prosperar o no me quiere prosperar, me quiere
esa no. Esa se llama división en el pensamiento. ¿Y sabe qué? Es una característica de la operación de altivez dentro de la mente del ser humano, dentro del corazón, el engrosamiento del corazón. Eso hace entonces, la Biblia dice que el hombre que es así jamás prosperará. Porque da un paso para adelante, pero da dos pasos para atrás. Y parece que avanza, pero no avanza, solamente está entretenido en un círculo vicioso, en un vaivén, y los tiempos pasan, la vida pasa y pasa muy rápido. Entonces miramos como gente es usada por el Señor, como gente es levantada por el Señor, como otro que si se dispone, si puede avanzar en el Señor, como otro si va rápido, toma la estafeta y hace el camino, hace el trabajo del Señor y avanza, y Dios le prospera y Dios le bendice. Pero porque otro se queda retrasado, porque otro se queda rezagado, porque otro más bien en lugar de ser fortalecido se debilita, porque en otro lugar de ir avanzando va hacia atrás. Precisamente por lo que muchas veces hay en el pensamiento. El objetivo final de los argumentos, de las fortalezas, es implantar en el corazón del hombre los tres reinos sustitutos. El anhelo de Dios es que su reinado, no su reino, porque el reino ya está aquí, que su reinado, que el reinado de Dios sea implantado en el ser interior mío, en mi mente. Muchas veces cantamos, venga tu reino, el reino de Dios ya vino, lo que hace falta que venga es el reinado de Dios, el ejercicio de la autoridad divina dentro de mi vida, dentro de mi cuerpo, el advenimiento de la autoridad, del gobierno, del poder de Dios dentro de mi vida, dentro de mi cuerpo, dentro de mi mente, dentro de mi ser interior. Si hay algo que le debe de pedir al Señor, es que venga su reinado sobre su mente, sobre su conducta, sobre sus emociones, sobre sus actitudes, sobre sus reacciones, porque hay tanto de nosotros, yo diría, hay demasiado de nosotros. Pero no vendrá el reinado de Dios hasta que nosotros asentemos la palabra del Señor, aceptemos esa palabra y dejemos que la palabra venga a nosotros. ¿Cómo se ejerce la autoridad en un gobierno? Se ejerce a través de las leyes, y aquellos que están sometidos bajo aquella autoridad, aquellos tienen que saber que las leyes las conozcan o no las conozcan, estas leyes y esos principios los están rigiendo. ¿Sabe qué pasa en el reino de nuestro Señor Jesucristo? Que nosotros estamos viviendo bajo un reino, bajo un reinado, pero muchos ignoramos las leyes y los principios que rigen y gobiernan ese reino. Y en esto, en cuestiones de leyes, no se puede alegar ignorancia de la ley. Hay un abogado aquí, ¿verdad? Que no se puede alegar ignorancia de la ley. Usted no puede ir ante la autoridad diciendo, es que yo no sabía que tenía que pagar esto, es que yo no sabía que tenía tal compromiso. No, si la ley está, es compromiso del ciudadano enterarse y conocer la ley. Las leyes son promulgadas y Dios promulgó su ley en la Escritura. Él nos dejó las leyes, los estatutos, los mandamientos, los preceptos, los principios de este reino, para que nosotros entonces nos sometamos bajo su reinado y le pidamos a Él que venga su reinado a mi vida. Pero ¿cómo voy a ser un súbdito del reino de su amado Hijo? Cumpliendo las leyes y los preceptos. Pero ¿qué pasa si en mí hay argumentos que no dejan que los preceptos, los mandamientos de la palabra vengan a mí? Yo seré un ciudadano y diré que soy un ciudadano del reino de los cielos, como muchos lo decimos. Pero ¿qué tipo de ciudadano del reino de los cielos soy? ¿Qué tipo de ciudadano del reino estoy siendo? ¿Es un buen ciudadano el que cumple las leyes, el que paga a cabalidad sus impuestos, el que paga a capacidad sus contribuciones? Pero ¿qué tipo de ciudadano estoy siendo dentro del reino de los cielos? Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué tipo de ciudadanos somos dentro de este reino? La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas vendrán
por añadidura. Hay un orden para buscar las cosas. Yo sé que todos trabajamos todos los días para buscar esas cosas, pero dice la palabra que la prioridad es que busquemos el reino de Dios y sus leyes y su justicia, y que todas las cosas entonces vendrán, ¿por qué? Por añadidura. He ahí entonces la intención de Satanás y toda la intencionalidad del reino de las tinieblas para impedir que la palabra venga y llegue a nuestros corazones. Como le dije, para implantar los 3 gobiernos sustitutos en el corazón del hombre. Si en el corazón del hombre y en la mente del hombre no gobierna Dios, podrán estar gobernando 3 gobiernos sustitutos. Se los describo rápidamente. Uno de ellos, soberbia. Soberbia es levantarse en contra del verbo. Soberbia. Hay gente que tiene soberbia. ¿Qué es soberbia? Es anteponer sus opiniones, sus dichos, lo que él piensa, lo que cree ante la palabra del Señor. Ese es un gobierno. Es no tomar en cuenta a Dios ni a su palabra. Conoce gente que dice, eso dice el pastor, eso dice la Biblia, pero yo digo que aquí es esto y así es. Usted está gobernado por un gobierno sustituto, un gobierno de maldad que se llama soberbia, que se antepone a la palabra de Dios, que ahoga la palabra de Dios. Usted de lo que dice, a mí puede decirme lo que quiera, fulano de tal, pero yo termino haciendo las cosas como a mí me parece. Ustedes son soberbios. Ustedes son soberbios y las tinieblas están gobernando una gran parte de su vida. Por eso la Biblia dice que seamos humildes y que vengamos con humildad para poder aceptar y atesorar la palabra de Dios. ¿Sabe qué es humildad? Humildad es la capacidad que tenemos para reconocer lo que hemos hecho. La capacidad que tenemos para aceptar nuestros errores. Eso es humildad. Lo otro se llama orgullo, ligado con la soberbia. La soberbia es algo que puede estar en su corazón, es algo que puede estar causando daño en su corazón. Y no es que el diablo venga y lo apalee todos los días, no, es que un día vino, le sedujo el pensamiento, usted aceptó pensamientos y lo convirtió en argumentos, y eso lo acompaña en toda su vida. Segundo gobierno, segundo fruto de la altivez dentro del corazón humano, dentro de la mente de la persona: rebelión o rebeldía. La rebeldía es el gobierno del yo. La rebeldía es la anteposición a la autoridad delegada, la oposición abierta ante la autoridad delegada por Dios y ante la autoridad de Dios. Eso se llama rebeldía, se llama rebelión. Es un gobierno, es el gobierno del yo. No manda la palabra en mi vida, no manda Dios en mi vida manda yo. ¿Conoce gente así? Que dice, a mí nadie me gobierna. Yo hago lo que yo quiero. Nadie me va a decir cómo hacer las cosas. Peor es el peor es el pastor, peor es el predicador. A mí nadie me va a decir cómo vivir mi vida. ¿Sabe qué? ¿Sabe que tiene usted? Un gobierno satánico instalado en su mente, instalado en su corazón, que se llama rebelión. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios resiste a los soberbios. No los acepta, no los tolera, los resiste. ¿Sabe qué resistir? De lejos. Ni siquiera verlos de lejos. Los hace, los echa fuera de su presencia. Y el tercer gobierno, cuando no gobierna la palabra, cuando no gobierna Dios, pues no hay a quien temer, no hay quien me dirija, no hay quien me gobierne. Si yo soy mi propio Dios, si yo soy mi propio Señor, si yo me creo el que mando, entonces estoy debilitado. Le doy paso al siguiente gobierno. ¿Sabe cuál es el siguiente gobierno?
que puede estar implantado en el corazón, en el alma, se llama lascivia. ¿Sabe qué es la lascivia? La lascivia es el gobierno del placer. Se lo repito, es el gobierno del placer. Si no tengo una palabra que respetar, si no tengo mandamientos, leyes que cumplir, si no tengo límites porque no respeto la ley, si no tengo un Dios a quien temer, si no tengo un Dios a quien respetar, si no tengo un Dios a quien honrar, entonces me siento en la libertad, en total libertad, y entonces le doy lugar a ¿qué? Al desenfreno. No gobierna la palabra, no gobierna Dios, entonces toma su sustituto de gobierno, el placer. ¿Sabe qué es la lascivia? El gobierno del placer. Es la gente que dice: yo hago lo que a mí me gusta, yo hago lo que yo quiero. Y entonces hay gente que se encuentra atada. Hay gente que sabe que fumar le hace daño, y usted le pregunta: ¿por qué no dejas de fumar? ¿Por qué no dejas de beber? ¿Por qué no dejas la droga? ¿Sabe por qué? Porque vino un argumento a su mente y fue implantado un gobierno satánico que se llama lascivia. La lascivia no solo tiene que ver con el placer sexual, tiene que ver con el placer en todas sus manifestaciones. Hay gente que no deja de hacer cosas simplemente porque le gusta. Usted dirá: porque le gusta, si sufren. Claro, sufren, pero el placer es más grande, que se vuelve como una dinamita, que se vuelve como una mecha que enciende un fuego que después no saben cómo apagar. Hay gente que quiere salir de conductas destructivas, pero ¿sabe cómo los tiene atado el diablo? No es que el diablo esté encima de ellos, es que el diablo un día vino y les lanzó argumentos y aceptaron pensamientos llenos de ateísmo, llenos de destrucción, llenos de sufrimiento, llenos de amargura, llenos de rechazo, y están llenos de todo eso, y sus mentes están plagadas de tanta cosa, están contaminados, y dejaron que los pensamientos fueran levantándose y construyendo altivez, muros, argumentos que llegaron a convertirse en fortaleza. Una fortaleza se levanta alrededor de un sitio para proteger a los que están adentro o para encarcelar a los que están adentro. Gente que dice: no sé en qué momento quedé cautivo en esta relación, no sé en qué momento quedé cautivo de esta conducta destructiva, no sé en qué momento me metí a semejante lío. Todo empezó con formas de pensar, todo empezó con maneras de pensar, todo empezó con maneras de razonar, y los pensamientos fueron provocando sentimientos, fueron provocando emociones, fueron destruyendo el ser humano, fueron destruyendo la mente. La buena noticia es que para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Dígalo conmigo: para eso apareció el Hijo de Dios, el emisario legal de Dios, Jesucristo, hombre, para destruir las obras del diablo. Y aunque hayamos vivido durante años y años sometidos a una mente reprobada, la palabra de Dios puede renovar nuestra mente, y podemos sacar de nuestra mente, y podemos desbaratar todo argumento que haya sido levantado como consecuencia de haberle dado rienda suelta a pensar lo que no debíamos pensar, de haber aceptado nuestro pensamiento, maneras equivocadas de pensar, de haber abierto en nuestra vida y a nuestra mente a filosofías huecas, a ideologías ateas que no tienen en cuenta a Dios. Y eso ha ido provocando destrucción, miseria. Porque usted sabe, el ser humano. Esta semana la sociedad fue conmovida por una noticia de un muchacho, mata a su hermana, hiere a su madre. Y usted dice: ¿cómo? Eso no sucede de la noche a la mañana. Sucede por un trabajo. Sucede ¿por qué? Por una maquinación, por pensamientos. Y mientras el hombre no toma en cuenta a Dios, dice la palabra, el mismo Dios lo entrega a una mente reprobada para hacer con toda avidez y con toda astucia cosas que van en contra aún de la misma naturaleza humana, y cosas que van en contra del pensamiento y de la palabra y la santidad. Solo puede leer en Romanos 1 en su casa. Usted puede ver hasta dónde
puede llegar el hombre que no toma en cuenta a Dios? Póngase de pie.